Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, yo quería explicarle a los oyentes una cosita muy importante que a lo mejor muchos de ellos por primera vez están estudiando la Biblia. La semana pasada leímos en el Nuevo Testamento los Hechos, capítulo 13, versículo 42, en que Pablo habla que saliendo ellos de la sinagoga de los judíos y los gentiles, les rogaron que el sábado siguiente le hablase estas palabras. Y en el versículo 44 dice, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Entonces, la razón que quiero tocar este tema es porque muchas traducciones modernas que tienen los oyentes, la palabra no está ahí sábado. Entonces puede que crean que nosotros estamos inventando, estamos añadiendo, estamos haciendo algo incorrecto. El problema es que yo tengo una versión bien antigua del Nuevo Testamento. Mientras más antigua mejor, en el sentido que están más cerca de las palabras originales, pero sin embargo ustedes pueden utilizar las traducciones modernas, pero ustedes pudieran conseguir una concordancia que le enseña las palabras en hebreo. En otras palabras, ustedes pueden ir a la concordancia, por ejemplo el Strong, que es la concordancia que yo uso en inglés. La palabra es el número 4521 y es sabatón, la palabra griega sabatón, que sabemos que es la que se pone el sábado, que tiene que ver con el sábado, que da la casualidad que en español es sábado, es la misma palabra de sábado, que cae el mismo día que es el séptimo día de la semana que nosotros celebramos, que es el día que Dios nos manda, que es el cuarto mandamiento de Dios. Otra cosa, también hay interlinear del griego al español, que pueden pedir o pueden ordenar en cualquier librería o cualquier lugar que venden Biblias. Bible stores se llaman, que son tiendas que venden Biblia y eso. Pueden ordenarla. Esa concordancia la hay del griego al español, que pueden leer Hechos 13:42 y van a ver que la palabra es sábado. Esto es importante que los oyentes se den cuenta, porque la palabra griega, lo que pasó es que muchos de los traductores de las traducciones modernas guardaban el domingo y no quisieron poner sábado. Entonces lo que hicieron fue pusieron día de descanso. Día de descanso. Exacto. Pero la traducción correcta es sábado. Yo quería explicarle esto a los oyentes, porque esto es una cosa bien importante. Esto lo pueden pedir una traducción más antigua, o hay algunas Biblias modernas que dice aquí equivale, tiene una marquita, asterisco, sí. Un asterisco, y te dice aquí equivale al sábado. El sábado, exacto. Y entonces sabe que esa palabra es el sábado. Ahora bien, yo quería tocar, Nelson, vamos a Romanos 7:12, porque hay personas que te dicen que Pablo dice que todos los días son iguales. Entonces te dan una escritura que yo voy a tocar y les voy a enseñar cómo es que las personas cambian y miran lo que la palabra de Dios dice. Romanos 7:12, si estás ahí, Nelson, ¿por qué no lees eso? Y leemos en Romanos 7 y versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Así que aquí tenemos al apóstol Pablo, que está diciendo que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Como él va a decir en un lugar, en una carta, va a escribir esto, y después en otra carta va a decir que cualquier día es cualquier día. Exacto. No puede ser posible, porque vemos aquí los ejemplos en el Nuevo Testamento, como Pablo iba al sábado y entonces los gentiles le piden que le expliquen ciertas cosas
Y él le pudo haber dicho, no, pero no tenemos que esperar al próximo sábado o mañana, el primer día de la semana, vamos a reunirnos. Pero tú no ves eso en la palabra de Dios. Ves que en el versículo 4, fueron el sábado siguiente, se juntó casi toda la ciudad al oír la palabra de Dios. Y por todos los hechos del Nuevo Testamento, tú ves, por ejemplo, los Hechos 15, versículo 21. Quédate tú ahí en Romanos porque vamos a volver ahí. Pero en los Hechos 15, 21 dice, ¿por qué Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado? Así que por todo el Nuevo Testamento vemos eso. Ahora bien, Jesucristo, nuestro Salvador, guardó el sábado. En Marcos, Mateo 28:1, vemos como las personas, después que él murió, que guardaron el sábado. Y en Lucas 4:16 dice que Jesús guardaba el sábado de acuerdo a su costumbre, ¿no? Correcto. ¿Qué dice? Y por supuesto, sabemos que ¿cómo se llama? En Marcos 16:1 también es una de las escrituras que habla que las personas que creían en él guardaban el sábado. Exacto. Y los apóstoles todos guardaban el sábado. Cristo guardaba el sábado. Él dice que es en Marcos 2, dice que es el Señor del sábado. Señor del sábado. Exacto. Y la palabra es sábado. Tienen que buscar la palabra griega para que vean que es sabatón, que es la palabra griega que tiene que ver con el sábado. Ahora bien, la escritura que usan los oyentes, Nelson, es Romanos 14. Ve a Romanos 14 ahora, que usan el que dice que son varias escrituras. Romanos 14, Colosenses 2 y Gálatas 4, pero Romanos 14 es una de las que más usan, versículos 5 al 6. Vamos a leerlo para que los oyentes vean que usan esto como para enseñar que Pablo dice que todos los días son iguales. Y leemos en Romanos capítulo 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Ellos paran ahí y nos siguen leyendo. Y la escritura, ahí Pablo no está hablando del sábado absolutamente, no está hablando del sábado del cuarto mandamiento. Si sigue leyendo, ya dijiste comer, tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con la comida. Exacto. Sigue leyendo para que los oyentes oigan El eso. que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Fíjate, Nelson, un principio fundamental que debemos seguir si queremos entender lo que la Biblia nos dice es analizar cada versículo, no solo dentro del contexto del pasaje que se lee, sino teniendo en cuenta además las circunstancias sociales históricas en las que se desenvolvían tanto el autor como los lectores. Analicemos el contexto de estos tres pasajes que estamos hablando de Colosenses 2:16, que es la otra escritura que usan, y Gálatas 4:9. Tengamos en cuenta, primeramente, lo que Pablo afirmó acerca de la ley de Dios. Más de 25 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Él escribió en Romanos 7:12, que Nelson acaba de leer, que la ley a la verdad es santa y mandamiento santo, justo y bueno. En Romanos 2:13, ¿qué dice Nelson? Romanos 2:13, él explica que no son los oidores de la ley. Romanos 2:13. Sí. Leemos en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley, son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, si Pablo dice eso, ¿cómo? La Biblia no puede contradecirse. Claro. Así que eso está bien claro lo que Pablo está diciendo. Y en Romanos 7:22 afirmó, según el hombre interior, me delito en la ley de Dios. Eso está bien claro. Algunos dan por sentado que una vez que tenemos fe en Jesucristo, ya no es necesario guardar la ley de Dios. Sin embargo, en Romanos 3:31, ¿qué dice Romanos 3:31? Léelo, Nelson. Leemos en Romanos 3 y versículo 31, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. ¿Está bien claro o no? Exacto. ¿Qué es lo que está? Pablo mismo está respondiendo la pregunta, ¿verdad? Exacto. Porque hay gente que dice que por la fe no tenemos que guardar la ley.
Pero ahí mismo en la escritura de Pablo nos dice que no, que tenemos que establecer la ley. El apóstol claramente enseñó que la fe no anula la ley de Dios, sino que por el contrario la establece y la reafirma. En Hechos 24 leemos como Pablo compareció delante del gobernador romano Félix para defender contra las acusaciones de disensión y de sedición que contra él hablaban hechos los dirigentes religiosos judíos. En su defensa, Pablo arguyó aquí en versículo 24, lee Hechos 24, versículo 14, Nelson. Y leemos en el versículo 14, esto empero te confieso que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Vaya, ¿qué está diciendo él? Que él siempre ha enseñado todo Exacto. lo que está en la ley y en los profetas. En los profetas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Rompemos eso. La Biblia, Nelson, no puede contradecirse. No, exacto. Tú tienes que poner pedazo por pedazo juntos y saber lo que la Biblia está enseñando. En ningún lugar Cristo mandó que dejáramos guardar el sábado, el cuarto mandamiento, como en el Antiguo Testamento era obligatorio guardar el cuarto mandamiento, el sábado. El sábado. Y entonces ahora en el Nuevo Testamento, no, ya no hay que guardarlo. No hace sentido. No. Porque dice la Biblia bien claro que Jesucristo era el mismo ayer, hoy y para siempre. Nos dio el ejemplo para que lo guardáramos también. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra cosa. Hay gente que dice, no, porque cualquier día es igual. Mentira. La gente va los domingos a la iglesia, van una hora y después se van a hacer compras, a trabajar, a la playa, o sea, a hacer barbecue. ¿No guardan el domingo? No lo guardan. No lo guardan. El verdadero cristiano, el que siga a Cristo, va a guardar el día, porque ¿qué es lo que pasa? El sábado identifica el verdadero pueblo de Dios y identifica el verdadero Dios de la Biblia. Y es bien claro que es en el séptimo día de la semana. Ustedes buscan un calendario, van a ver que el séptimo día de la semana es el sábado. Y van a un diccionario, van a ver que el séptimo día de la semana es el sábado. Y el domingo es el primer día de la semana. Cristo hemos demostrado, hay otras personas que dicen, no, yo voy al domingo a la iglesia porque Cristo resucitó un domingo. Ya hemos enseñado en muchos programas que Cristo no resucitó un domingo, resucitó un sábado. Así que no es ninguna excusa para guardar. Exacto. Primero, el único que hace un día santo es Dios. El hombre no puede hacer ningún día santo. Eso es bien importante que nos demos cuenta de esto. Ahora, también 2 años después volvió a defenderse contra las mismas acusaciones, esta vez delante del gobernador romano Festo. Esto lo podemos ver en Hechos 25:8. Lee eso, Nelson, en Hechos 25, versículo 8. Y leemos en el versículo 8, alegando él por su parte, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Está bien claro, ¿verdad? Claro. Lo que Pablo está diciendo. Quiere decir que él nunca estuvo contra la ley de Dios. Exacto. Nunca le enseñó contra la ley de Dios. Así que estas ocasiones, 25 y 30 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, Pablo afirmó muy perfectamente que él creía todas las cosas que estaba escritas en la ley y en los profetas. ¿Ok? Refiriéndose del Antiguo Testamento cuando habla de los profetas y que no había desobedecido la ley. A la luz de estos claros enunciados, es lógico suponer que vamos a encontrar instrucciones igualmente claras referente a la abolición del sábado, si es que la intención de Pablo fue abolirlo. ¿Acaso lo podemos encontrar en cualquier día bueno para adorar? Romanos 14, 5, 6, leemos: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Esto ya Nelson lo leyó. Para algunos, al leer este pasaje, podrían parecer lo que Pablo está diciendo es que no importa qué día se escoja para descansar y adorar a Dios, siempre y cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente y lo hace para el Señor. ¿Acaso
Esto implica que hay diferencia alguna entre el sábado y los demás días y que tenemos libertad para escoger el día que nosotros queramos observar. Si llegamos a esta conclusión, estaremos interpretando erróneamente el versículo, ya que en el sábado no aparece mencionado por ninguna parte. De hecho, en toda la epístola no encontramos la palabra sábado, ni ninguna referencia a la observancia del mismo. La referencia que se hace simplemente a días y no tiene nada que ver con el sábado ni con ningún día de descanso y adoración ordenado por Dios. No olvidemos que anteriormente en esta misma epístola, Pablo nos dice: la ley es verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Los hacedores de la ley serán justificados y me deleito en la ley de Dios. Esto ya lo leímos en Romanos 7:12, Romanos 2:13 y Romanos 7:22. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que aquí el contexto, él está afirmando en toda esta escritura que yo he dado, la observancia del sábado. Y entonces, ¿cuáles días se refería Pablo en esta escritura, Nelson? Si analizamos el contexto para determinar a cuáles días se refería Pablo en este versículo, el apóstol estaba escribiendo a una congregación compuesta por judíos y gentiles que se hallaba en Roma. En los versículos 2 y 3 se refería del vegetalismo. El vegetariano. El vegetariano. En otras palabras, otro que es débil come legumbre. Y continúa con el mismo tema en el versículo 6. Exacto. El que come y el que no come. El pasaje acerca de los días en los versículos 5 y 6 se encuentra insertado en medio de la referencia que son vegetarianos. Son vegetarianos y al consumo de la carne. La Biblia no establece ninguna conexión entre la observancia del sábado y ser vegetariano. Por lo tanto, para poder afirmar que en estos versículos Pablo se refiere al sábado, tenemos que sacarlo del contexto en que fueron escritos. El hecho de que los días mencionados por Pablo se encuentran en medio de la referencia al tema de la comida sugiere que lo que Pablo tenía en mente era un día especialmente apartado como un tiempo de banquete o de ayuno. ¿Ok? Entonces, resulta evidente que Pablo estaba haciendo referencia a unos días especiales de los romanos u otros días en los que la celebración, el ayuno o la abstinencia de ciertas comidas era la práctica común. El contexto nos indica que algunos miembros de la congregación comían carne y otros no. Los vegetarianos eran los que temían comer sin darse cuenta de la carne que había sido ofrecida a los ídolos o que por alguna razón era inmunda desde el punto de vista ceremonial, lo cual podría pasar muy fácilmente en la ciudad como Roma. ¿Ok? Y por lo tanto se abstenían completamente de carne. En 1 Corintios 8, Pablo se refiere al tema de comer carne que había sido sacrificada a los ídolos y que por lo tanto podría ser vista en algunos como impropia para el consumo. Lo que Pablo aclaró en ese capítulo era que el hecho de que alguna comida estuviera relacionada con un acto de idolatría no tenía ninguna implicación a la hora de determinar si era propia para comer o no. Parece probablemente que Pablo hubiera tratado el mismo asunto con los romanos y con los corintios, es decir, si los cristianos debían o no evitar las carnes que estaban asociadas con la idolatría. La referencia que Pablo hace a lo inmundo en Romanos 14:14 parece respaldar esto en lugar de usar la palabra griega que describe a los alimentos clasificados como inmundos o prohibidos en el Antiguo Testamento. El uso una palabra cuyo significado es común o contaminado y que pueda aplicarse perfectamente a una carne que haya sido ofrecida a los ídolos. La abominación en Pablo de 1 Corintios 8 coincide con la conclusión que hace en Romanos 14:15. ¿Qué dice ahí Romanos 14:15? Leemos en Romanos 14:15: yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piense alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda.
Aquí debemos ser especialmente cuidadosos para no ofender a un hermano por causa de la carne, de tal forma que no lo hagamos caer o perder su fe. Esto en ninguna manera podía estar relacionado con la observancia del sábado, ya que el sábado es una de las fiestas de Dios. Levítico 23, 1-3 te lo enseña, y como tal no es un día el que uno debe abstenerse de comer carne. El sábado no se menciona en ninguna parte de la epístola a los romanos, simplemente porque el sábado no era el tema de la carta. Los días mencionados aquí están relacionados directamente con la asistencia de la carne, lo que nos da de entender que eran celebraciones romanas o de otro tipo, y que no tenía nada que ver con los días de adoración ordenados por Dios. Claro. Vaya, es que si Sí, tú lees, claro. Hay que aclarar, Tony, también que que era inmunda porque era carne limpia, pero sacrificada a los ídolos. Correcto. Entonces algunos no la comían porque era sacrificada a los ídolos, pero era carne limpia que se podía comer. Correcto. Y en Eso es lo que 1 Corintios 8, Pablo explica que si un hermano, tú sabes que en verdad Claro. no tiene nada la carne, que tú te la puedes comer, pero Exacto. si hay un hermano que ve que entonces Que se ofende. porque es vegetariano. exacto, entonces que no la coma para no ofender al hermano. Pero aquí en este versículo no tiene nada que ver, nada que ver con el sábado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quitan tratan de virar la verdad de Dios del contexto, entonces para decir que Pablo está enseñando que cualquier día es, tú sabes, es igual. Entonces, en Gálatas 4, 9, 10 también usan este pasaje donde algunos consideran que el apóstol Pablo condenó la observancia del sábado. En estos versículos él escribió Gálatas 9, 10. Léelo ahí, Nelson, si estás ahí, si no yo te lo leo. Gálatas 9. Yo estoy aquí. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardéis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces usan esa escritura para decir, tú ves, Claro. ya no hay que guardar las fiestas de Dios y ya no hay que guardar el sábado. Pero si leen el contexto entero, no, eso no es lo que quiere decir. Aquellos que están en contra de la observancia del sábado ven en la referencia de Pablo los días, los meses, y los tiempos y los años una alusión al sábado, los días de fiestas anuales y los años sabáticos de jubileo dados en el Antiguo Testamento, en Levítico 23. Ellos consideran dichas ordenanzas de Dios como débiles y pobres rudimientos a los cuales los gálatas querían volver a esclavizar. ¿Ok? Entonces utilizan esta escritura como para decir que no hay que guardar el sábado. ¿Es este el significado de lo que Pablo dijo? Si queremos ver en estos versículos una crítica del sábado, tendremos una dificultad obvia. Al igual que en Romanos 14, la palabra sábado tampoco aparece aquí. De hecho, no aparece en ninguna parte de la epístola. En su argumento en contra del sábado, algunas personas suponen que los años a los que se refiere Gálatas 4:10 tienen que ver con los años sabáticos y de jubileo descritos en Levíticos 25. Sin embargo, en los días de Pablo, el año de jubileo no se practicaba en ninguna parte y el año sabático no se cumplía en ninguna región fuera de Palestina. El hecho de que Galacia, la gente de Gálatas, se encuentra en Asia Menor, muy lejos de Palestina, hace ilógico concluir que Pablo se estuviera refiriendo al año sabático y de jubileo. Las palabras griegas que Pablo utilizó para decir días, meses, tiempo y años son usadas comúnmente como en el Nuevo Testamento para describir periodos civiles normales. Son completamente diferentes de los términos precisos de Pablo que usó en Colosenses 2:16, en donde se habla de sábado, días de fiesta y celebraciones de luna nueva que se ordenan en la Escritura. En Colosenses, el uso de una terminología, ¿qué es lo que pasa? Que usan esto para decir que Pablo, tú sabes, ya no hay que guardar el sábado. Exacto. Pero el problema es que para entender Gálatas 4, 9, 10, Pablo dijo a los Gálatas, estando volviendo de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, que incluían los días de los meses, los tiempos y los años. Si los recipientes de esa carta tenían un origen gentil,
y eso eran gentiles. Exacto. Es muy difícil pensar que los días, meses, tiempo y años de lo que estaba volviendo pudiera ser el sábado o los días las fiestas santas de Dios, ya que ellos no podían volver a los que nunca habían guardado anteriormente. Exacto. Si eran gentiles, ellos no estaban guardando esta fiesta. Ni nada. Exacto. Así que esto no tenía nada que ver con claro. esto. Así que no hemos quedado sin tiempo, no tenemos tiempo para seguir en esto, pero piden este folleto que tiene que ver con el sábado del Nuevo Testamento, para que puedan estudiar en su casa todas las escrituras juntas, ponerlas todas juntas y buscarlas sinceramente y buscar la verdad de Dios, que eso es lo que nosotros queremos que los oyentes hagan. Que no nos crean a nosotros, que vayan a la palabra de Dios y busquen todas estas cosas. Todos nuestros folletos son gratis y la Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.